Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy en la presentación. Pensé que íbamos a estar mucho menos, pero son muchos. Espero no ponerme nervioso por eso. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de estas cosas periodísticas. La idea, al inicio, cuando hice la presentación hace un par de días, era mostrarles los resultados principales que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Pero al final, con la presentación terminó siendo como una especie híbrida de como tutorial pequeñito de cuanto a cómo hacer entrevistas a ustedes, si están interesados, y los beneficios. Finalmente, los beneficios van a ser rápidos, los resultados los voy a explicar rápido. Solamente les tengo que decir una cosa, si ustedes están esperando ver aquí algoritmos que sean superpotentes y que resuelvan siempre las instancias de mejor manera, no. Las heurísticas no hacen eso. Entonces vamos a hablar un poco acerca de por qué. Bien, entonces la agenda, introducción, para saber exactamente por qué las heurísticas no nos van a servir para siempre resolver o llegar al óptimo de las soluciones. Vamos a ver tres casos en particular: el problema empaquetado, asignación cuadrática multiobjetivo y problema de selección de subconjuntos. Este último todavía sigue en el proceso de determinar los experimentos, pero aún así, ¿por qué no platicamos? Unas conclusiones, ya, eso va. Entonces, bien, todos, yo creo que en la vida diaria conocemos que son, o hacemos, tomamos decisiones para resolver problemas de optimización. En general pueden ver un problema de optimización básico como el que está ahí. Cabe decir que si la n es 1, tenemos un problema de optimización de un solo objetivo, y si tenemos más de 2, bueno, 2 o más, y hay un conflicto entre ellos, entonces hay un problema de optimización multiobjetivo, que son los que a mí me gustan, ¿no? En particular, y muy generalmente, desde hace muchos años, los problemas de optimización se han hecho sobre todo para generar problemas de diseño, por ejemplo, en ingeniería, en ciencias. Entonces está el clásico ejemplo de diseñar un puente, diseñar tal vez un avión, cosas de estilo, resolver problemas obligatorios como el problema del agente viajero, empaquetado, o bueno, diseñar cosas más exóticas, ¿no? Como un nuevo automóvil en forma de cuerpo. Esto es en general lo clásico que hay sobre optimización, problemas, vamos a llamarlo de bajo nivel, por no decir que son, no por eso de mérito los problemas, pero vamos a llamarlos por el momento para la plática problemas de bajo nivel. Ahora, la gran pregunta ahora es, ¿qué más puede ser esa omega? Que omega es el espacio de edición donde estamos buscando las soluciones. Por el momento han sido diseños, pero ¿qué más puede ser? Entonces, justamente lo que queremos ahora es que esa omega no solamente sean los diseños típicos de ingeniería, como el puente, el avión, el automóvil, sino sea encontrar nuevos algoritmos. Básicamente hacer inteligencia artificial que haga inteligencia artificial. Esa es la idea con estas cosas de las heurísticas. Entonces, muy rápidamente, ¿qué son las heurísticas? Ustedes las han conocido, de hecho las usan cada día. Por ejemplo, si van a hacer su maleta para irse de viaje a algún festival de música, pues tienen que empaquetar su ropa, tal vez las cosas de mayor tamaño primero para ver si caben, o las del peso, no sé. Tienen diferentes formas, decisiones que pueden tomar para empaquetar. O han conocido Dijkstra, quieren ir de la ruta, quieren encontrar la ruta más corta de un punto A a un punto B, es heurística. Nada más con ese algoritmo en particular, ya pueden decirse, encontramos el óptimo. Entonces, las heurísticas, grosso modo, son técnicas simples, más o menos inteligentes, reglas simples, que nos acortan básicamente el espacio de búsqueda, ¿no? Para no tener que hacer una búsqueda exhaustiva. En particular, muchas de estas heurísticas a veces no pueden asegurar una solución óptima, pero no se conformamos con que nos entreguen algo medianamente bueno. Ahora, cosa, a ustedes les encanta seguramente entrenar redes neuronales, pero está el gradiente descendente, entonces es otra heurística. Ahora, este es el primer paso, heurísticas. Vamos al siguiente paso, metaheurísticas, que es donde yo mayormente hice pues, mis estudios de la maestría y el doctorado, las metaheurísticas, me encantaban los algoritmos genéticos. Pero las metaheurísticas son básicamente heurísticas que están guiando otras heurísticas. Y en particular, las metaheurísticas vamos a llamarlas que son algoritmos de caja gris, porque aunque todo el mundo dice que no necesitan conocimiento del problema, sí lo necesitan. En particular, por ejemplo, los algoritmos genéticos que requieren una codificación del espacio, pues necesitamos saber de qué tipo es el problema, para al menos codificar esa manera. Entonces, vamos a llamar que son algoritmos de caja gris. Son un poco más generales, podemos atacar más problemas tal vez, pero como siempre, no podemos asegurar llegar a lo
porque son meteorísticas, son algoritmos en particular estocásticos, heurísticas, que guían otras heurísticas, entonces, pues tienen problemas. En particular, también lo más conocido dentro de las meteorísticas son algoritmos genéticos, estrategias evolutivas, GP, que es programación genética, DE, evolución diferencial, PSO, optimización mediante cúmulos de partículas, ACO, optimización mediante colonias dominas, y el AIS, algoritmos bajo el sistema inmune artificial. Hay otras meteorísticas que te voy a hacer comerciales, pero eso es en general el mundo de las meteorísticas. Ahora, bien, ahora, ¿cuál es el problema tanto de las heurísticas y las meteorísticas? Pues que estos señores, Wolfert y McCready, en el 97, me parece, en un artículo, publicaron que no hay una manera, básicamente, no existe una meteorística o heurística que sea superada. No puede resolver todo tipo de problemas, van a ser muy buenas tal vez en algunos y terriblemente malas, mayormente terribles, en otros problemas. Entonces, ese es un gran problema de las meteorísticas y lo que ha propiciado es generar esta asignación de meteorística a problema, encontrar un nicho de aplicación. Y eso está interesante si lo logramos encontrar, aunque básicamente en los artículos, cuando no los publican, pues no le encuentras el nicho, ¿no? Pruebas con algunos conjuntos de problemas de prueba y si bien te da, pues qué bien, no le puede. Pero no encuentras realmente el nicho. Entonces, a esto se llama el no free launch, el tema del no free launch, y es lo que rige básicamente a las meteorísticas en particular, también de las heurísticas, entonces nunca vamos a encontrar una particularmente superpoderosa. Y eso es mi comercial, porque eso ha dado paso a que en los años recientes, vean en la gráfica, vamos hasta 2020, es el corte de la gráfica, y el eje vertical es el número de artículos donde proponen nuevas meteorísticas. Entonces, mi comercial es: no lo hagan, no se dejen guiar porque encontraron la meteorística de Dios, no se, porque existe, no se dejen guiar porque existe la meteorística de las emociones, del humano, la meteorística del cangrejo, del sistema planetario. Hay muchas, cada una es igualmente ridícula. Entonces, no lo hagan, sean éticos, no quieran publicar por publicar, no hay que hacerlo de manera correcta. Y bueno, aquí lo pueden ver. Si van a ese QR, está el bestiario de la computación evolutiva, donde van a encontrar la lista enorme de cosas meteorísticas sin sentido. Pero bueno, eso fue propiciado por el no free launch, porque no hay una meteorística superpoderosa y lo que buscamos es una asignación de meteorística a prueba. Entonces, como sabemos que no hay, hasta el momento no hay una forma de batir el no free launch, ¿qué nos queda? Conformarnos con más o menos hacer algo bueno ante diferentes instancias del problema. Y de ahí nacen las hiperdísticas. Entonces, las hiperdísticas, a diferencia de las heurísticas y las meteorísticas, que regularmente buscan en el espacio de soluciones de problemas de bajo nivel, como el empaquetamiento, el diseño de un automóvil, las hiperdísticas no buscan ahí, no buscan resolver el problema per se, sino buscan encontrar algoritmos, ya sea a través de selección de heurísticas simples o meteorísticas, o a través de la generación. Métodos constructivos generativos, así como está muy de moda la IA generativa, pues las heurísticas generativas son de ese estilo, aunque son más, hasta el momento, constructivas de algoritmos o generativas de algoritmos. Entonces, la idea de las heurísticas de fondo es: no, yo acepto mi realidad de que, no existe, que está el no free launch, y por lo tanto, no voy a buscar construir o seleccionar heurísticas o meteorísticas que sean tremendamente buenas en un problema, sino voy a buscar no ser el peor, ni ser el mejor, sino ser medianamente bueno ante diferentes instancias del problema. Esta es la idea o el corazón de las hiperheurísticas. Ahora, ustedes vean, y de hecho, si han hecho cosas de aprendizaje automático, van a ver que esto es muy similar. Inicialmente, vamos a empezar con una construcción, ¿no? Tanto de selección o generativa de heurísticas, vamos a llamarle heurísticas, para no decir meta o heurísticas. Heurísticas. Pero para ello necesito un conjunto inicial, porque al menos puedo partir de lo que existe. Y de alguna manera me puede servir la meteorística de Dios, la del canguro, esas cosas, más o menos. Nos sirve de fondo para empezar a seleccionar o generar con base en ellos, y luego entro en un proceso de búsqueda. Una vez que tengo la construcción de la heurística, la voy a entrenar. Eso me suena a machine learning.
porque tengo mi modelo, lo entreno con un conjunto de instancias, pero en este caso particular lo voy a entrenar con un conjunto de instancias de un problema de optimización, en lugar de nada más darle datos. En cada una de las instancias es un problema de optimización que tiene que resolver la heurística resultante. La tengo que finalmente, en el siguiente paso, evaluar con algún indicador del problema de bajo nivel. Imagínense, por ejemplo, ¿qué será? Con el uso de los contenedores en el BIM Packing. Bueno, ahí lo puedo medir. Ya que tengo la evaluación de las instancias del problema de optimización de entrenamiento, ahora tengo que seleccionar. Seleccionar aquellas que son, aquellas heurísticas que se están comportando de manera general, tienen un comportamiento de generalización. ¿Qué quiere decir esto? Que ni voy a ser más o menos ni el peor ni el mejor, pero me voy a comportar medianamente bien. Y continúo buscando, es un ciclo. Entonces continúo, cuando ya estoy listo y satisfecho con el nivel de generalización que tienen la heurística, lo que hago es las arrojo, después de la machine learning, ya entrené, arrojo el modelo, y lo que hago ahora es validarlo, ¿no? En machine learning tendremos que hacer model selection, en este caso darle el conjunto de validación, aquí es lo mismo, el conjunto de validación nuevamente es un conjunto de instancias de problemas de optimización, los resolvemos, verificamos si estamos contentos con el nivel de generalización y podemos continuar, ¿no? Hasta la selección finalmente de un modelo, y quedamos con ese que sería la heurística final que va a ser usada. Entonces, como ven, este proceso de aprendizaje es muy similar a lo que han hecho seguramente en el aprendizaje automático, solamente con algoritmos, para la construcción de algoritmos, finalmente que contengan un comportamiento de generalización. Ok, entonces, más o menos, ¿y qué es lo que vamos a ver regularmente en los tres casos de aplicación que les voy a mostrar? Tenemos del lado izquierdo, o del lado derecho, como lo vean, hiperheurísticas y el correspondiente caso en aprendizaje automático. Entonces, el algoritmo de búsqueda es el algoritmo de optimización para el entrenamiento, raíz descendente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Meir. Conjunto de heurísticas simples, pues el conjunto de hiperparámetros es una red neuronal que funciones de activación, el tamaño de los canales, no sé, un montón de cosas. Conjunto de entrenamiento, son instancias de problemas de optimización, acá pues son datos, imágenes, por ejemplo, o datos nuevos. El conjunto de validación, lo mismo, indicador de bajo nivel, vamos a ver diferentes. Por acá, el Machine Learning sería, no sé, los indicadores que ustedes conocen para clasificación, para regresión, para clustering, diferentes, ¿no? Y finalmente, el indicador de generalización, que no hay un consenso realmente en heurísticas, vamos a ver diferentes, y al final uno que a mí me parece mucho mejor. Y acá se vería más o menos la función de pérdida para ver el error de generalización que tiene el aprendizaje. Entonces, más o menos es como el Cynical, tenemos ahí las dos cosas, nada más que uno es para entrenar un modelo y acá es para construir algoritmos propios, ¿no? En este caso. Ahora, ya para finalizar esta parte introductoria, e irnos directamente a mostrar los casos de uso que hemos trabajado, hay 4 niveles de generalización. El más básico es, ustedes tienen un problema en particular, impacto de una dimensión, y nada más tienen un solo benchmark. Ustedes quieren ser medianamente buenos en ese benchmark. Ok, eso está bien. Es el primer nivel. Segundo nivel, tenemos un problema y múltiples benchmarks. Queremos ser medianamente buenos en todos los benchmarks. Caso 3, tenemos un dominio de problemas, otra vez BIM packing, pero ahora quiero ser bueno en BIM packing de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, y que tenga un comportamiento nuevamente estable. Nivel 4, cross domain. Básicamente ustedes tienen BIM packing, tienen MQAP, tienen selección de subconjuntos y que el algoritmo se comporte bien en diferentes tipos de problemas. Ese es el último nivel de generalización de acuerdo con las taxonomías existentes en heurísticas. Entonces, hoy les voy a platicar casi todo lo que hemos hecho cae en nivel 2. Yo lo digo nada más porque el último caso es el nivel 3, pero realmente es nivel 2. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos con el primer caso Entonces, esto lo publicamos en un artículo de este año. Vamos a trabajar con el BIM packing de una dimensión, tampoco es algo súper sorprendente. Es algo relativamente sencillo de trabajar. La idea es un poco revivir ciertas ideas en cuanto a algoritmos evolutivos, pero vamos a ver. Entonces, para aquellos que no conocen el BIM packing de una dimensión, así está la formulación matemática. La idea es esta, vean el dibujo que está en la imagen. Tienen contenedores,
y cada ítem que quieren empaquetar tiene una longitud, por eso es de una dimensión. Hay que tratar de meter tantos ítems a cada contenedor como se pueda y reducir el número de contenedores que se van a usar para empaquetar todo. Esa es la idea del 1D, ¿sale? Más allá de la formulación matemática, que fue la pregunta. Ahora, yo les decía que necesitamos un conjunto inicial de heurísticas simples. ¿Cuáles son? Hay muchas en la literatura, nosotros usamos cuatro. Cuatro en particular, first fit, best fit, worst fit, almost worst fit, que si mal no recuerdo todas son técnicas o heurísticas de tipo en línea. Es decir, conforme llegan los ítems, yo no conozco cómo está la distribución, pero llegan, tomo uno y lo empaqueto con una heurística en particular. Entonces, la idea más o menos ahora es seguir esa idea. Tengo el stream de ítems, pero tengo que seleccionar cuál heurística voy a usar. Tal vez en algún caso nos toque utilizar FF, BF, WF o la AWF, ¿no? Entonces, es más o menos la idea general de cómo está trabajando o va a trabajar la hiperheurística con base en estos elementos básicos. Ahora, en cuanto a la hiperheurística, va a sonar tal vez raro. Algoritmo de búsqueda, que decía que necesitamos un algoritmo de búsqueda. ¿Cuál va a ser? El microalgoritmo genético de estado estable, y esa fue la razón un poco del paper de tratar de revivir al algoritmo genético. Uno, porque consume muy pocas evaluaciones de la función de objetivo, lo cual nos conviene por el peso del entrenamiento. De estado estable porque es más suave el cambio en la selección, conforme vamos empujando las soluciones hacia algo bueno, no voy a decir un óptimo, hacia algo bueno. Y este microalgoritmo genético está actuando ahora como una hiperheurística de generación. ¿Por qué? Porque, para los que no conocen tal vez, los algoritmos genéticos requieren una población de cosas que hay que evolucionar, medir y continuar, ¿no? Así como la función de la evolución natural. Entonces, mis individuos, en el caso de mi microalgoritmo genético de estado estable, o SSMUGA, va a ser un conjunto de hiperheurísticas de selección. O sea, es una heurística de generación que construye hiperheurísticas de selección. ¿Pero por qué? Porque yo les decía acá, y voy a tener el string de ítems y tengo que seleccionarlo. Es como un multiplexor, dependiendo de ciertas características. Entonces, lo que ven en la figura es más o menos la idea. Vamos a imaginar por un momento, tal vez decir que mi heurística de selección, que es lo que están viendo en la figura, funciona como un autómata finito determinista. Más o menos como un transductor. Toman un elemento, una cadena, y tienen que sacar algo. Entonces, los puntos en color son representaciones numéricas en características, ahorita vemos que son las características de cada heurística. Entonces, mi hiperheurística de selección es un conjunto de reglas condición-acción. Condición es el punto que viene del espacio R2 y la acción es voy a lanzar esta heurística en particular. Cuando el punto negro es el estado de un problema, vamos a llamarle IJK, que son los ítems que faltan por procesar, y ahora se va a transformar un poco la ideología del problema a ser semi-en línea. Ya no va a ser en línea ni fuera de línea, sino va a ser semi en línea, porque requiere un cierto conocimiento de lo que falta por procesar. Entonces, eso que falta por procesar, yo lo voy a caracterizar con ciertas características. ¿Tú te digo cuáles? Ya tengo eso, lo mapeo al espacio R2, y lo que hago ahora es voy a lanzar la heurística que esté a la mínima distancia del punto negro. Supongamos que la mínima distancia es AWF. Entonces, como ahí tenemos la misma distancia, para ese momento en particular, para procesar ese ítem, lanzo AWF. Y así, cuando procese ese ítem, me faltan por procesar otros, no sé, N-1, vuelvo a caracterizar, tomo las distancias y lanzo una heurística. Entonces, es el multiplexor, básicamente, funcionando como un autómata, en cierta medida. Tal vez estoy usando un poco de la notación, pero funcionaría como un transductor. Ahora, en cuanto a características, bueno, mis cuatro heurísticas simples son de tipo en línea, pero vamos a usar un poco y a convertirlo fuera de semi en línea, porque sí requiero cierto conocimiento de lo que me falta por procesar.
Y lo que le digo, bueno, a ver, propongamos 5 características. En particular, el promedio de la longitud de los ítems que me faltan por procesar, su desviación estándar, la proporción de elementos que yo voy a considerar pequeños en longitud, medianos en longitud y grandes en longitud. Con esas 5 características voy a saber más o menos cómo está la distribución de los elementos que faltan por procesar. Y como les decía, el algoritmo de alto nivel, que es la heurística de generación, o el microalgoritmo genético estado estable, lo que requiere es una población de heurísticas de selección. Los diagramas que les mostré. ¿Cómo lo voy a codificar? Porque, bueno, la computadora no puede manejar las figuritas, no puede manejar los diagramas. Lo que hago es codificarlo en una modificación binaria, y ahora cada regla es cada punto de color que les mostré. Y vamos a dividir, cada regla va a tener tantos genes, en este caso 4 genes, F11, F12 y F13 son las condiciones, las características que dan a esa regla en particular, y los otros 2 bits que van a ser para H1 es qué estoy codificando, qué heurística voy a codificar. Entonces, en el caso de las heurísticas, perdón, voy a tener 0,0 para FF, 0,1 para BF, 1,0 para WF y 1,1 AW. Entonces, de esa manera puedo codificar los puntos en R en en general. En Rn, y saber qué voy a lanzar, qué heurística voy a lanzar. Entonces, más o menos esa es la idea. Ahí está un ejemplo de cómo se decodifican. Es muy fácil con el código binario, nada más. Voy a tomarlo todo normalizado. Y esa es la idea en general. Ahora, ¿cómo se ve el algoritmo en general? Pues es un algoritmo genético. El algoritmo nada más cambia en que es de estado estable, o sea, construyo una solución en un tiempo, la agrego a la población y checo quién tengo que eliminar. Es micro porque tiene una población muy pequeñita, estamos hablando de 5 elementos, cuando los algoritmos genéticos regularmente usan cientos de soluciones. Entonces, ese es el esquema general. Me falta por decirles qué conjuntos de entrenamiento voy a usar, conjuntos benchmarks que regularmente existen en la literatura, como Vandenauer, Scholl, Becher, Havlicek-Show, Irving, entre otros. También utilicé esos, y las instancias del mundo real son para validación, mientras que tenemos un generador pequeñito de instancias sintéticas, y con eso vamos a entrenar la heurística. Con instancias sintéticas, y probamos, validamos con lo que existe en la literatura. Ese es ahora el esquema en el que vamos a entrenar y validar. Ahora, entonces, ahí lo que hemos visto es cómo los componentes básicos de la heurística, cómo se están mostrando dentro del diseño de este mismo. Entonces ya vimos el algoritmo de búsqueda, cómo está la heurística que va a estar seleccionando, multiplexando, las características, todos esos elementos ya están ahí. En cuanto a resultados, espero que se vean. Hay datos estadísticos y sin esas cosas, son demasiados datos como para mostrarlos. Lo que quiero que vean es estas 4 gráficas en particular. La primera, la que está en la esquina superior izquierda o derecha, bueno, izquierda para ustedes. Primero, vamos a validar cuántos individuos, porque es un microalgoritmo genético, entonces probamos con diferentes canalidades de los individuos, y al final vemos que no hay una diferencia. No hay una diferencia realmente estadística entre ellos, y lo que hicimos fue 6 individuos, para mantenerlo pequeño la evaluación, o el costo computacional en general de la heurística. La siguiente gráfica es cuántas instancias de entrenamiento, cuántos problemas de optimización debe resolver la heurística al momento de entrenar. Y eso en particular estuvo interesante porque yo esperaba que cuantas más instancias le diera, mejor iba a ser el desempeño del algoritmo, ¿no? Porque pues va a haber más cosas. Y no. Cuantos menos, en este caso, 120 nada más, es donde termina comportándose de mejor manera el algoritmo. Algo tiene que ver tal vez que estemos sobreajustando, pero si nada más le doy 120 instancias, es mucho mejor. Entonces ahí debe salir una pregunta: ¿cuál es el número mínimo de instancias que debo usar para entrenar un modelo? ¿De NL o de, en este caso, de la gráfica que está en la esquina inferior izquierda? ¿Cuántas características? Yo les mostré 5.
Pero ¿por qué 5, no 6, no 4? Probamos con 5, 2 características, y de hecho con más, pero eso nada más lo encontramos en el artículo. Y terminó con más información. 5 características era lo mejor en ese momento, en lugar de solamente tomar 2. Y la última, que ahora sí, esa es la importante. Probamos con el desempeño de la heurística con otras heurísticas, otros esquemas de algoritmos evolutivos. En este caso, con un algoritmo genético simple, de toda la vida. Tenemos un microalgoritmo genético, aunque es con selección generacional. Tomamos un algoritmo genético de estado estable, con una población grande, y finalmente el nuestro, ¿no? Un algoritmo genético, un microalgoritmo genético de estado estable, y resulta que ese es mucho mejor que todos los demás algoritmos en esa comparación en particular, ¿no? Ahora, aquí me faltó decirles que usamos como indicador de bajo nivel, indicador de calidad de bajo nivel, fue el promedio, el average mean usage, el promedio de uso de contenedores. Porque si nada más utilizamos el uso de contenedores, o sea, un número entero, pues no íbamos a poder discernir de forma adecuada entre las diferentes heurísticas de selección que estamos construyendo. Pero lo mejor fue tomar el promedio para tener un número real y así poder discernir de mejor manera. Pero en particular, nuestra heurística contra ellas, en términos de generalización, se comportó mucho mejor. Y eso le da otro impulso a ese microalgoritmo genético que en sus años, por ahí de 2000, fue bastante importante, citado, y que ha quedado en el olvido, pero eso sería bueno, sobre todo en el caso de heurísticas, o por ejemplo en búsqueda de arquitecturas neuronales, donde necesitamos que sea poco el conjunto de individuos, ¿no? Que estemos evolucionando, pero aún así manteniendo diversidad y un comportamiento constante. Entonces, esa fue en general nuestro primer caso de uso con el mismo de BPP. Vamos. Entonces, en el siguiente caso, igual publicamos este año un artículo en el Centro de Conferencia, que está preparando el artículo de la revista. Vamos a atacar el problema de asignación cuadrática multiobjetivo. Entonces, por no decir, bueno, para adelantarles, el problema de asignación cuadrática son los más difíciles combinatorios. Vamos a decirlo, vamos a hacerlo como el objetivo, ¿no? Para contemplar múltiples funciones, y eso no se ha estudiado demasiado. Por ahí en el 2002, 2003 había algunos artículos, pero no ha habido demasiado. Entonces, vamos a utilizar, o vamos a tener de fondo de problema de bajo nivel el NQAP. Grosso modo es que ustedes puedan hacer la asignación de n ubicaciones con n instalaciones con n ubicaciones, de tal manera que estemos considerando tanto el flujo de las instalaciones a las locaciones como la distancia entre ellas. Por eso viene el término cuadrático, no es porque hay exactamente un término cuadrado, sino después. Bueno. Ahora, la heurística. La idea general, muchachos, es esto se puede resolver con algoritmos evolutivos multiobjetivos, de los que me gustan, de los que hago regularmente, pero hay operadores de cruza, o sea, para construir nuevas soluciones y explorar el espacio, que son para permutaciones. Eso sí existe en algoritmos evolutivos, pero no hay operadores que sean especializados en cierta manera al NQAP. Entonces la idea es, en lugar de utilizar operadores de permutación genéricos, ¿por qué no construir elementos de cruza que exploren el espacio que estén especializados en el NQAP? Por lo tanto, lo que hicimos fue utilizar algo que se llama inducción gramatical, en donde cada operador, estos que les digo de cruza, es básicamente una función, ¿no? Un algoritmo. Lo voy a representar con la gramática. Entonces, ahora mi heurística es un algoritmo genético. Ese va a ser mi algoritmo de búsqueda de alto nivel, un algoritmo genético simple, de los más usuales. Va a tener una población de gramáticas, y esas gramáticas, cuando yo las hago la conversión del genotipo, que eso yo la llamaría el genotipo, a su fenotipo, que es el operador tal cual, la función, pues ya me da mis operadores de cruz. Entonces, lo que voy a hacer es conectar estos nuevos operadores construidos hacia un algoritmo evolutivo multiobjetivo. Ese evolutivo multiobjetivo, que es este otro bloque, que sería, va a resolver un montón de instancias del NQAP, obtenemos las soluciones, las evaluamos con un indicador, en este caso, un indicador de optimización multiobjetivo, que se llama hipervolumen, indicador de hipervolumen. Con esos valores,
voy a generar un ranking, que ese va a ser el indicador de generalización que estamos usando en el heurística. Y finalmente, con ese valor de ranking, se lo regreso al algoritmo genético principal, el de alto nivel, y continúa el ciclo de uso. Entonces, la gramática tiene por ahí unos detalles todavía, la publicación después nunca hay detalles, pero tiene operadores, ¿no? Para poder generar nuevas permutaciones. Bien, no voy a entrar a detalles del algoritmo, no se espanten. La idea es simple, lo que les comentaba del algoritmo genético que está de alto nivel, es el algoritmo 1 que está allá. Si lo vemos así, grosso, muy por encima, es un vil algoritmo genético. Una población, genera hijos, los evaluamos, seleccionamos y continuamos. Pero la función 3, bueno, en la línea 3, la función evaluate, se conecta bueno, hace toda la magia en cuanto a decodificar los operadores, o sea, las gramáticas o operadores. Esos operadores se los clavamos a un algoritmo evolutivo, a un MOEA. El MOEA recibe un montón de instancias del MQAP, las evaluamos y todo el proceso que les trae. Nos hablamos del volumen, calculamos el ranking, y ese ranking es lo que retornamos en la línea 11, que es el valor de aptitud de heurística. El algoritmo genético está hasta arriba. Entonces, esa es más o menos la idea. Visto de la. Bueno, algunos resultados particulares, igual no para no entrar tanto detalle. Esto estuvo interesante porque, sí, se logramos construir algo, claramente, se podía construir algo, pero los operadores construidos son totalmente diferentes a los existentes en la literatura. Vamos a evaluar, en estos casos particulares, al mejor individuo, o sea, el mejor operador que nos dio el algoritmo genético, el individuo que está en la mediana de la población y el peor individuo. Pero ustedes dirían, bueno, un algoritmo genético supone que te deberías quedar únicamente con el mejor individuo, porque es el mejor de todos, ¿no? El que tuvo mejor valor de aptitud. Sí, pero estamos trabajando con heurísticas y ahí las cosas son un tanto raras. Entonces, por eso elegimos esos tres para evaluar su comportamiento. Vamos a evaluarlos en general con sus problemas de entrenamiento, con instancias de entrenamiento y validación. Son instancias del MQAP, de un benchmark propuesto por Knowles y Thorne, 2 y 3 funciones objetivo. Vamos a utilizar 10, 20 y 30 variables de decisión al más, porque también no nos da la vida para resolver tantos problemas. Entonces, muy bien, la tabla. No vamos a analizar la tabla, solamente quiero que vean lo que marqué. Por una parte, tenemos esto que dice simutación y conmutación. ¿Qué hicimos? Tomamos como MOEA, donde estamos conectando los operadores, a uno clásico, el MOEA-D, que está basado en descomposición. ¿Qué significa eso? Un programa multiobjetivo lo parte en múltiples problemas monoobjetivos, pero los resuelve todos simultáneamente. Es muy rápido el algoritmo, muy bonito, tiene fallas, porque no puede interceptar toda la geometría del frente para estas ocasiones, y este es irregular. Aún así, por rapidez, vamos a ver. Ahora, el primer experimento fue probar el MOEA-D únicamente con el operador de cruza. Entonces, le conectamos individualmente el mejor individuo de la heurística, el de la mediana, el peor, y lo comparamos contra los operadores clásicos de permutaciones en algoritmos genéticos, que es X y TMX, cada uno muy bueno, con particularidades, pero lo importante es, vamos a evaluar su poder de generalización. O sea, ¿qué tan bueno es? Si yo dijera, pues yo ya tengo mi MOEA-D, le conecto PMX, ¿para qué quiero más? ¿No? ¿Para qué sigo trabajando? Entonces, lo que hicimos fue comparar la generalización de los individuos, y al final vimos que el mejor individuo supone que tendría que haber sido el que yo usara, ¿no? Mandar a producción. En el caso de la industria, pues no sirve. No tiene poder de generalización como si lo tiene el peor individuo. Entonces, es un poquito como machine learning, ¿no? Ustedes no esperan que un modelo que esté sometiendo a datos generalice bien, ¿no? Algo que esté más o menos ahí, con errorcillos, está mejor que tener algo super entrenado. Es lo mismo acá. El peor individuo tiene más generalización
que está bien entrenado, ¿no? El que tuvo mejor comportamiento. Y aún así le gana la unidad D utilizando CX y PMX. Después dijimos, bueno, vamos a conectarle la mutación para poder aumentar un poco la exploración y explotación del espacio de búsqueda, y aún así el peón infinito sigue teniendo mejor valor de generalización que las demás opciones. Entonces, algo importante aquí, y esto fue el resultado de la tesis de maestría de un estudiante de fue que tenemos nuevos operadores especializados en el MQAP. Falta mucho por hacer, claramente. Hay muchos campos que tocar, pero al menos es un buen intento, sobre todo para tener algo donde ya no ustedes tengan que dejarle la chamba al usuario de qué le hago, ¿no? ¿Cómo conecto cómo configuro mi algoritmo genético? ¿No? La idea es, toma esto, es algo que no te va a fallar, tampoco te va a hacer, te va a resolver toda la vida, pero se va a comportar bien ante diferentes instancias. Muy bien, entonces eso fue con respecto al MQAP, y vamos a platicar ya finalmente de este último intento o investigación que estamos haciendo ahora con respecto a selección de subconjuntos. Entonces, si ustedes en algún momento de la vida vieron el seminario que di en mayo, donde hablé de la función Research Energy, que me obsesiona bastante, esa cosa es un cycle, esa función es. Lo que hace es, viene de la física, viene de la interacción entre partículas, lo hace por pares, y suma todas las interacciones. Funciona bien, hay distintos artículos, unos muy matemáticos, otros no tanto, pero que siempre dicen que es una buena función, sobre todo si uno quiere uniformidad. Entonces, pues dentro de optimización multiobjetivo, lo que nosotros queremos es tener una buena representación del frente de pared, una buena discretización, que cubra todo el frente, que esté uniformemente distribuida, independientemente de la geometría asociada al frente. Entonces, lo más sencillo fue, definamos un problema de selección de subconjuntos. Y es justamente lo que llama, vamos a seleccionar un conjunto de estrella, tal que minimice la función de energía, pero que tenga una cardinalidad dada, en este caso de tamaño mínimo, porque yo no le puedo dar al usuario tantas soluciones como yo quiera. Esto da un conjunto reducido, un subconjunto. Entonces, por ahí estuvimos trabajando, publicamos este artículo de este año igual, propusimos 3 algoritmos, bueno, eran dos en particular. Uno tiene una estrategia greedy, donde vamos construyendo el subconjunto desde cero hasta aprender a cardinalidad mío, y otro que es estocástico, que es este justamente, pero que reduce mucho el tiempo de cómputo, es muy eficiente. La función de SSNRI tiene algunas ventajas, sí, pero tiene otras ventajas. Por ejemplo, la función de SSNRI es submodular, pero es monotónica, pero no es submodular. Entonces no puedo garantizar con un algoritmo greedy que tengamos una aproximación. Pero bueno, voy a quitando eso de lado, tiene buen comportamiento, distribuye bien ante diferentes geometrías, y es más o menos de este algoritmo que toma inicialmente un subconjunto aleatorio de tamaño mu, o sea, el tamaño que queremos llegar, e iterativamente lo vamos refinando. Claramente, conforme más iteraciones le demos, mejor la refinación, porque le da más probabilidad a las soluciones de ser elegidas. Y en cada ciclo lo que hago es tomar un punto aleatorio de lo que me resta y lo pruebo con un algoritmo greedy que remueve puntos. Y así vamos refinando y refinando. Bien, hasta ahí. Solamente les platiqué qué es lo que existe, o lo que hicimos. Esos son algunos de los subconjuntos que construyen. Si ustedes imaginan y rellenan todo, esa es la geometría asociada que está detrás, ¿no? Es el manifold que está detrás, el frente de Pareto, y lo que hicimos fue una discretización del espacio. Se ve bonito, lo hacen mucho mejor con los herramientas. Pero una gran pregunta ahí fue, bueno, no les dije, pero lo que está de núcleo de la recesión de la distribución. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar la distribución subpliana? Si ya sabemos en optimización multiobjetivo, por ejemplo, que si utilizamos la métrica de Minkowski con p menor que 1, pues se comportaría mejor en alta dimensión. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando la distancia euclidiana todo el tiempo? Entonces, lo que hicimos fue construir un heterosis.
Una heurística toma de base a nuestro RSE iterativo. Ese va a ser el algoritmo donde estemos conectando cosas. ¿Pero qué vamos a conectar? Vamos a conectar una secuencia de instancias. Entonces el algoritmo de heurística lo que hace es buscar en el espacio de distancias. Probamos nosotros esas 9. Euclidiana, Euclideana estandarizada, así, hasta cambiar. Podemos utilizar más, ¿sí? Pero si utilizamos más, el espacio de búsqueda va a ser muy grande. Claro, eso depende de la W, el tamaño de ventanas de tiempo que tenga. Nosotros usamos 100 ventanas de tiempo porque le estamos dando al algoritmo iterativo 10.000 iteraciones. Entonces, 10.000 iteraciones dividido por las 100 ventanas, eso nos da el tamaño de ventana. Pues estamos buscando un espacio de 9 a la 100, lo cual, si mis cálculos son correctos, pues está muy grande. Es como 10 a la 65, 10 a la 95, no sé cuánto. Es muy grande. Entonces, en un problema tal vez tan sencillito, el espacio de búsqueda es tremendamente enorme, ¿no? Y eso me recordó mucho a los chicos que hacen, que trabajan con Carlos de Venezuela, que trabajan en espacios de 20 a la quién sabe cuánto. El mío no está tan grande como ellos, pero la idea es eso, ¿no? Encontrar la secuencia de distancias, ver cuál me conviene ir utilizando en cada parte de la iteración, y la idea es conseguir una mejor distribución del espacio, independientemente de la geometría asociada al manejo que está abajo. Bien, entonces, ¿para qué? Sí, o sea, porque me gusta jugar, porque me gusta hacer artículos, sí. Y la otra es porque a donde estamos llegando, y es justamente lo que están haciendo hace rato antes de venir al seminario, en optimización de objetivo tenemos diferentes indicadores que miden la distribución, qué tanto, si estamos convergiendo al frente, cosas, ¿no? Y hay indicadores de diferente índole. Uno en particular, de hecho hay una familia, que se llama distancia de generación invertida, que es como la distancia promedio de un conjunto a otro conjunto, si lo quieren ver. Una forma muy sencilla de la distancia de cálculo. Pero eso pesa mucho en la optimización de objetivo, pero depende de un conjunto de puntos de referencia. O sea, un subconjunto de puntos como los que les mostré. ¿Cómo hago que.? De hecho, no hay un consenso en cuanto a cómo definir Z, el conjunto. Cada quien lo hace en los artículos como. Y a veces ni lo mencionan y es totalmente oscuro. Entonces, la idea de todo esto, que lo que queremos llegar es una metodología estándar para construir los conjuntos de referencia, sí, prometiendo no prometer ni la mejor evaluación ni la peor, pero algo que sea estable y pueda ser usado por la comunidad. Ese es a lo que queremos llegar. Eso no tengo resultados todavía, pero sí tengo unos del 2020, cuando hice algo similar. Bueno, empecé ahí el trabajo, pero todavía no lo hemos terminado ya con el análisis de heurística. Entonces, siguiendo con el modelo de heurística, lo que tenemos allá es, en general, cómo está construida. La heurística es un algoritmo genético simple, como el que les he enseñado a los chicos que están en inteligencia artificial. Lo vamos a entrenar con diferentes instancias o diferentes conjuntos de alta densidad que representan diferentes geometrías en diferentes dimensiones. Tomamos en consideración 2 o 3 dimensiones hasta el momento. Nuestro indicador de bajo nivel es un indicador de diversidad, se llama solo Polasky. Tomamos como función de aptitud o función de generalización algo que sí ahí tiene cierto fundamento, que se llama Standard Deviation of Differences, fue propuesto en el 2021 por gente de heurísticas, que eso trata de medir ya formalmente la generalización del problema. Otra cosa importante es que mayormente un algoritmo genético usaría una secuencia aleatoria, bueno, una población aleatoria de individuos. Pero dije, vamos a inyectarle, vamos a forzar a que al menos inicie con 9 individuos, cada uno con una distancia fija. ¿Por qué? Porque quiero ver si estoy jugando a sacar un paper o realmente estoy construyendo algo bueno. Y al final, la hipótesis es, si el algoritmo genético logra destruir esas secuencias iniciales, entonces sí conviene no siempre ser euclidiano, en particular, o de alguna otra métrica. Vamos a inventar artículos, el espacio de 9 a la 100. Y bueno, validación, tomamos otra vez otros conjuntos, 2 o 3 dimensiones, múltiples indicadores de diversidad para bajo nivel, el indicador de generalización, y también estamos buscando la generalización en diferentes subconjuntos, porque lo entrené nada más con 110, para que construya subconjuntos de 110 o 105. Y bueno, ya para casi acabar.
Lo que les muestra es solamente una de las gráficas en cuanto al poder de generalización. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué significa? Bueno, entre más, las tres primeras columnas, o tres primeros conjuntos de barras, son mi heurística, que es la mejor, la mediana y la peor. Todo lo demás sigue solamente usar la distancia euclidiana, bueno, estándar, la S Euclidean y las demás, ¿no? Entonces, para que lo vean rápido, entre más rojo vean, mejor. O sea, si esa distancia en particular siempre genera los mejores subconjuntos. Entonces, vean que la distancia euclidiana, por su medida, pero si la distancia euclidiana siempre es la mejor opción, todo debería ser absolutamente rojo. ¿No? No sé. Entonces, por ahí, bien, ya palomeamos la hipótesis de que la distancia euclidiana no siempre va a ser la mejor opción. De hecho, se va repartiendo entre los demás. Y ahora, pues las muestras, ¿no? ¿Qué colores tienen? Si ustedes se fijan en la leyenda, lo que buscamos más o menos, y por generación diría que va a ser rankings 5, 6, 7, y si quieren 8. O sea, está en medio, ni va a ser el peor, ni va a ser el mejor. Pero las muestras, de hecho sí, están ahí, en dos dimensiones, que es la primera fila, más o menos están en el ranking 5, 6, 7, 8, en algunos casos llegan a ser ranking 2, pero lo que nunca vemos es que está en las peores soluciones. Y en la fila de abajo, que son las tres dimensiones, subconjuntos de dimensión 3, de hecho vemos un incremento de los números de primer lugar, no hay rankings 10, 11 o 12, hay comportamiento estable en diferentes instancias. Cabe aclarar que esto es con el conjunto de validación, o sea, cosas que nunca vienen en el entrenamiento de la heurística. Entonces, por buen camino, también esto lo vimos con otros indicadores de diversidad, entonces está generalizando el comportamiento de la heurística. Y bueno, ahí les voy a enseñar más cómo se ven, aunque quedó muy chiquito, algunos subconjuntos. La nuestra es la que no tiene leyenda y están todas las demás. Pero entonces, lo importante es que está generalizando la heurística. Entonces ya, como conclusiones, porque no estoy pasando de tiempo. Bueno, en particular, ¿qué es lo que hicimos aquí? ¿Qué les mostré? Tres heurísticas en particular, generalización nivel 2, que resuelven el 1 de DPP, el MQAP y subset selection, cada uno de diferente estilo, pero están generalizando. O sea, la idea es eso, o sea, por el momento es construir cosas que tengan buen comportamiento ante diferentes problemas, bueno, un problema y diferentes benchmarks, esa es la idea general. Pero sí, hay cosas que todavía faltan por hacer, cosas sueltas. Finalmente, pues estamos trabajando mucho, dependiendo de las heurísticas en este caso, para construir los algoritmos. Pero, ¿qué falta? Y esos son algunos casos potenciales para tesis para los estudiantes. Por ejemplo, en el 1 de BPP, checar el comportamiento con heurísticas fuera de línea, en línea, sin línea. En el caso del MQAP, bueno, también generalizar, mira 2 de DPP, 3 de DPP y generalizar el comportamiento. En el caso 2, claramente tenemos que mejorar la gramática, eso ya lo está haciendo el estudiante que trabajó en esto. Hay que probar otros monedas donde podamos acoplar el operador y que generalice incluso en la familia de algoritmos. En el caso 3, de selección de subconjuntos, bueno, eso me falta a mí, terminar el efecto en I y demás. También, bueno, dejar que la heurística busque el tamaño de la ventana de tiempo, el número de ventanas, todo eso, dejar que solo lo haga la heurística. Caso en general, y eso es para todos los casos, aumentar el nivel de generación, ir a nivel 3, tener un problema, pero un dominio de problemas, y en ese resolver en diferentes instancias, generalizar. Pero lo más importante es lo que está en azul. Y son las preguntas que me han surgido con estas cosas de heurísticas. Porque ha sido divertido jugar, el juguetito de la heurística está padre, pero yo quiero otras cosas más de fondo. Por ejemplo, ¿cómo elijo el conjunto de entrenamiento? Dije, ahorita es lo que tengo, pero ¿cómo lo elijo? ¿Cuántas instancias deben tener? ¿Qué características deben tener? Ese problema en particular me interesa bastante. El tamaño mínimo y tener garantías de que con eso vamos a generalizar de manera adecuada.
no hay un consenso en cuanto a cómo medir la generación de periodística. Entonces hay que desarrollar toda una teoría sobre medición de calidad de periodísticas. Entonces eso falta, entre ellos indicadores de generalización, eso no existe, salvo el SDD, pero pues aún así le falta fundamento. Y sí, estamos basándonos en heurísticas. Podríamos generar ciertas cotas de aproximación a lo que se llama el óptimo ahora en heurísticas. Entonces, eso falta por hacer, y esas son las preguntas que en particular me llaman bastante la atención. Entonces, más que agregar, muchas gracias por su atención y pues quedan preguntas. Muy bien, muchas gracias por conversar. Vamos a empezar la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Carlos. Se me hizo muy interesante el trabajo, pero yo estaba pensando, ¿cómo decide usted aplicar una heurística para resolver ya sea un problema o una colección de problemas? Nos mostró 3 problemas de ejemplo, lo que tengo entendido. Entonces, pero ¿por qué eligió esa? Si yo tengo un problema, ¿cómo voy a saber que me conviene más usar una hiperheurística en lugar de intentar jugar con los hiperparámetros de la heurística? El punto es que tanto te vas a tardar jugando con los hiperparámetros. Y sobre todo, digamos, alguien que está haciendo doctorado, pues tiene cierto conocimiento, ¿no? Incluso la maestría tiene cierto conocimiento de cómo podrían. Ese ojo de buen cuero, ¿no? Pero alguien que no sepa nada y quiera usarlo, alguien que no se esté en industria y tenga algún problema del MCP. Ahí el punto o la valía de todo esto es, bueno, te entrego algo que no necesitas saber nada, úsalo y te va a dar una solución aproximada. Es lo mismo como en AutoML, ¿no? Ya no dejar que nosotros decidamos cuánto va a ser el learning rate. Dejar que algo más, algún programa, lo elija. Tal vez no va a quedar el quicksort de la Entonces, esa es la idea, o sea, esas garantías son estadísticas de que no necesitas saber mucho de resolver tu problema, sin estar atado tal vez a que si estás utilizando un algoritmo genético, pues puede ser que ese no sea el adecuado, que tengas que utilizar la metafísica de Dios, porque esa es la buena para ese mucho de problemas. Sí. Entonces, si entiendo lo que me acaba de decir, sería correcto si yo interpreto lo que dijo, de si yo dijera, depende de qué es lo que tarde más. Si voy a tardar más haciendo optimización de hiperparámetros a ponerle la heurística, pues utilizo la heurística. Pero si a sacar la heurística me va a tomar más tiempo, pues me quedo entonces con optimización de hiperparámetros. Y ya, bueno, tú te vas a echar la cuestión de la heurística que también mataba. O sea, sería un repositorio donde tú ya dices, esta función. Bueno, sí, pero sería que alguien corriera de heurística y nos dé como un abanico de opciones, pero si tengo un problema y no existe eso todavía, tengo que elegir entre trabajar con los algoritmos que ya están o sacar un heurística. Pues yo creo que por vender el tema, las heurísticas. Sí, o sea, híjole, esa pregunta a ti conviene más en ese momento en particular. Los podrías jugar, pero también no tienes idea de cómo está el espacio de fitness dance del conjunto de alumnos. Eso también es un tema particular interesante, ser un fitness dance de las heurísticas. Entonces ahí dejas que la heurística decida, básicamente. Decide, te construye algo con cierta característica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Que se les ocurre. Yo tengo algunos también que preguntar. De hecho, siento muy interesante porque yo también uso metaheurística, de hecho uso TCO, solo que en parte del función del fin es una red neuronal que sintetiza una señal. Entonces, yo tengo un problema particular que es que en el doctorado de mis objetivos es crecer el problema, eso va a crecer las dimensiones. Y no es muy como a 40 o 50 dimensiones. Y tal vez ahorita lo hago bien porque tengo
8, 13, pero con 40 direcciones, tal vez el tiempo me va a complicar. Creo que una disciplina heurística puede ser útil. El único problema, tal vez lo mismo que pasa con Deep Learning, que es tal vez muy costoso. Son muy costosos en tiempo. Hay como tips, hay herramientas, aparte de tal vez usar un centro con una población muy pequeña, Sí. ¿no? O sea, hay algunas otras estrategias o formas para intentar como que no sea tan caro encontrar uno que generalice. Eso va a depender mucho del tiempo del costo computacional de resolver una instancia en particular. Si es una red neuronal, entrenarla. Sí, bueno, en ese Ahí- caso no es entrenarla, sino es usar las inferencias, o sea, la parte del fines, para calcularlo ocupo matar llamar una red neuronal que hace una inferencia nomás, y ya luego calculo una métrica de error, ¿no? En fines. En general, o sea, todo depende del tiempo, o sea, de qué tan costoso es el entrenamiento de la heurística. En esos casos que son, pues todavía son problemas de cierta manera, ¿cómo llamarlo? Académicos. El tiempo no es tanto, sí se tardan bastante, ¿no? Y por bastante para mí es, por el momento, en las secciones de puntos, un día dejé la computadora 2 días, ¿no? Vamos, eso ya como para entrenarla, ¿no? Con un par de iteraciones. Pues yo creo que ahí falta. O por ejemplo con un espacio de alta dimensionalidad, ¿no? 50 direcciones. Sí, sí. Yo creo que todavía no hay una respuesta en cuanto a cómo darle la vuelta, porque depende mucho del tiempo. Salvo, no sé, algunas garantías teóricas, pero como en el gradiente, no sé, muchos recursos, aquí vas a. Pero no hay nada. Lo malo es que la alta linealidad de las funciones es así. Sí, eso todavía no. De hecho, en AutoML sería como el santo. En búsqueda de estructuras neuronales sería el santo. Si tienes algo que recorte más rápido y llegue a una estructura óptima, ya. Gracias por las esperanzas. Algún día. ¿Qué tal que los muchachos hacen el doctorado y el número del número mínimo de instancias? Eso ya funcionaría. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Parte del auditorio. No sé si en línea no hay preguntas. Yo digo que me pareció interesante cuando estaba mencionando sobre el primer problema, que agarras 5 características y lo ponías en espacio, ¿no? Y buscabas que, no me acuerdo si qué heurística, era como más cercana en la distancia para seleccionar cómo lo ibas a hacer. Eso se me hizo un símil, y no sé si estoy en lo correcto, como que hay por refuerzo, como la política que se desarrolla, ¿no? Al por así decirlo, probar, ¿no? En este caso sería como un simulador, y pruebas cosas y vas más o menos agarrándole el fin de cuándo usar una, cuándo usar la otra, cuándo usar la otra. No sé si hay. Podría ser, aunque no tenemos aquí penalización Sí. si la regaste, ¿no? Por ejemplo, en un caso sencillo. No hay penalización si la regaste en cuanto a cómo paquetaste ese ítem. Yo lo veo un poquito más como si fuera un pequeño autómata. El problema es qué tanto es la palabra que estás consumiendo y lanzas algo, pero no hay una penalización. Se podría hacer, de hecho hay reinforcement learning para estadísticas, pero igual es seguir aumentando el monstruo, ¿no? La primera. Entonces ahora, y uno podría decir, bueno, están las heurísticas, heurísticas, ¿cómo vamos a poner las hiperheurísticas? Hay que poner un límite. Y aquí de hecho no hacemos el análisis usual de los algoritmos genéticos. Yo no lanzo la heurística múltiples veces, sino una vez. Trato de analizar por bajo, en el bajo nivel, cómo se comportan, porque si no seguiría la pirámide. Gracias. ¿Alguna vez se anima una última pregunta? ¿No nadie? Parece que no. Pues no sé si alguien puso. ¿No? Entonces, vamos a finalizar leyendo la constancia, la constancia digital. Entonces, creo que ya se la enviaron. Entonces, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Baja California otorga la presente constancia al doctor Jesús Guillermo Falcón Cardona por impartir el seminario Generalización en Problemas Combinatorios a través de hipermetodológicas, firmado por el doctor Gilberto López. Un último aplauso.